La ciencia moderna menciona multiversos, naves avanzadas y vida extraterrestre, pero ¿y si no fueran ideas nuevas? Hace miles de años los maestros hindúes describieron universos infinitos, cada uno lleno de mundos, seres y civilizaciones más allá de la imaginación. Mencionaron dioses que controlan fuerzas cósmicas, seres serpiente con tecnología avanzada y naves bimanas capaces de viajar por espacio y tiempo. Debajo de la mitología hay algo más interesante. En la cosmología hindú, la realidad misma nace de la conciencia, no de la materia. Cada universo, cada ser, cada reino es una expresión de una mente infinita. ¿Estos textos antiguos hablaban de contacto con extraterrestres o con la conciencia? ¿Estas tecnologías eran físicas, mentales, espirituales o una combinación? En este episodio exploraremos la ciencia oculta de la cosmología hindú, los multiversos, seres de otras dimensiones y cómo la filosofía antigua podría explicar la vida extraterrestre. Quizás no sean tan distintos a nosotros, sino la misma expresión de la conciencia. Si te gusta la filosofía antigua, la ciencia moderna y los extraterrestres, este episodio es para ti. Así que siéntate, relájate y bienvenido a Campamento de Religión. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Campamento de Religión. Soy Marc Gañón, gracias por estar en mi tienda. Cada semana, los domingos, exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todas las religiones, de todo el mundo y de todas las épocas. Hoy tenemos una historia increíble, prepárense. Como siempre, esto no sería posible sin ti y sin espectadores como tú. Me gustaba cuando Public Broadcasting Service decía eso cuando era niño, pero de verdad no sería posible sin ustedes. De verdad, muchas gracias por apoyar el programa, por apoyar Campamento Religión y por apoyar el Campamento Religión principal, donde hacemos todas las entrevistas y otras investigaciones extrañas. Pero tampoco sería posible sin mi amigo, Christos. ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? Muy bien, Christos. Amigos, hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Ahora, como siempre, me gustaría empezar esto con algunas cosas. Primero, disfruto explorar la religión y la filosofía religiosa porque crecí en un entorno religioso y creo que no se puede entender a un pueblo sin conocer al Dios que adoran, aunque no seas practicante, por haber crecido en una cultura impregnada de ideología religiosa por miles de años. Tendrás algo de eso en ti, así que creo que es para conectar con mis semejantes en este hermoso planeta. Una de las mejores maneras, en mi opinión, es entender su filosofía religiosa. Me sentía tan avergonzado. Crecí en una casa muy católica hasta los 15, 16 o 17 años y no sabía nada sobre Islam, hinduismo o mormonismo. A todas las personas con las que comparto esta nación, este es mi intento de rectificarlo. Quiero entender en qué cree cada quien, tomar las partes buenas de cada libro y dejar atrás lo que no me aplica. Y hoy vamos a adentrarnos en el hinduismo. Está bien, esta es una filosofía religiosa. Me abstengo de decir religión cuando se trata del hinduismo o el budismo. Pero una filosofía o una forma de vida que admiro profundamente, que me parece fascinante, pero más aún porque no crecí en ella. Así que si hay algo que me falte o me equivoque aquí, por favor no duden en corregirme en los comentarios. Respetuosamente. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Mi pronunciación no es buena, no hablo hindi ni leo sánscrito, así que mucho de esto es nuevo para mí. Ya saben, voy a estar trabajando esto junto con ustedes. Además, un saludo a todos mis desis que están viendo muy bien. Donde sea que estén, ya saben, ya sea que estén en la India, o tal vez sean un American Born Chinese, creo que así les llaman, o un American Born Chinese D. ¿Han oído eso? Es un insulto gracioso. Un desi nacido en Estados Unidos y confundido. Así llaman algunos indios a la diáspora india en Estados Unidos. Solo lo estoy usando como, ya sabes, una forma de hablar simpática, creo que es divertido. También hay otro, un indio no residente. Es otro insulto del este, hay varios, dejemos de atacarnos. De acuerdo, unámonos por el bien común y sigamos nuestro dharma, ¿vale? De todos modos, hoy estamos hablando de una de las intersecciones más interesantes con la filosofía religiosa, en mi opinión, que es la existencia de otros mundos, la existencia de vida inteligente allá afuera en el cosmos, ¿verdad? Como cristiano, realmente no hablamos mucho sobre extraterrestres, y cuando lo hacemos, la conversación se desvía un poco. Es difícil, ya sabes. Creo que el Papa recientemente dijo algo como, si hay extraterrestres, entonces son buenos, o algo así, como, sí. Puede que haya extraterrestres, simplemente lo dejan abierto. Tras siglos de enseñanzas católicas, al fin un papa dijo, sí, quizá haya extraterrestres. Una vez pregunté, ¿si Cristo murió por nuestros pecados, también murió por los pecados de los extraterrestres? Son preguntas que los teólogos han tratado, pero siento que no las han profundizado realmente.
Y lo que hace interesante al hinduismo es que la comprensión hindú de la cosmología y el tiempo es muy diferente de la de muchas religiones abrahámicas, que tienen una compatibilidad muy interesante con la idea de otros mundos. Si me lo permiten, así que vamos a sumergirnos en esto. ¿De acuerdo? ¿Listos? En Estados Unidos tenemos telescopios gigantes, los estamos construyendo todo el tiempo, tratando de ver las estrellas, de ver qué hay allá arriba. Bueno, en textos hindúes antiguos como los Vedas, todo tipo de historias diferentes han estado describiendo otros mundos y otros seres inteligentes durante literalmente miles de años. No son tus típicas historias de abducciones alienígenas, ¿verdad? Las ideas hindúes sobre otros mundos y, ya sabes, la vida en otros planetas son mucho más complejas y fascinantes que casi cualquier cosa. Deberían hacer películas sobre esto siempre, ¿de acuerdo? Así que vamos a repasar la filosofía hindú y lo que el hinduismo como filosofía dice sobre la vida más allá. Nuestro pequeño sistema solar aquí, que llamamos, está en la Vía Láctea, creo, ¿no? ¿Verdad? Nuestro sistema solar es la Vía Láctea, que es un nombre bastante bonito, así que más allá de eso, está bien. Así que para entender esto, necesitas dejar de lado tu mentalidad abrahámica. Si creciste como cristiano, musulmán o judío, ya lo sabes. Tienes que intentar quitarte eso si puedes, y simplemente relajarte un momento. Bien, porque en el hinduismo tienes que tratar de imaginar un universo que continúa para siempre, donde el tiempo dura miles de millones de años. Y es casi... ¿Sabes? Casi hay una realidad fuera de la realidad, y la realidad tiene capas sobre capas, y cada piso de estas capas contiene diferentes mundos que son más extraños que cualquier cosa que puedas imaginar. Antes de que los científicos mencionaran universos paralelos, el multiverso y ovnis, los hindúes y los maestros y gurús hindúes han estado describiendo estos mundos cósmicos con seres cuyas habilidades están al límite. Mágicas, sobrenaturales, sin duda. Y las viejas historias de máquinas voladoras, historias de ejércitos de guerreros monos y reyes serpiente y cosas así. ¿Y si esto es la descripción de estos otros universos? Bien, vamos a entrar en todo esto. Así que lo que muchos maestros hindúes describen, y cuando digo maestro, lo intercambio con gurú, ya sabes, en diferentes momentos. Ellos describen innumerables universos, no solo uno, y cada uno tenía 14 niveles diferentes donde vivían distintos tipos de seres. Y estos niveles se llaman lokas. Piénsalos como pisos en un edificio de departamentos infinito, ¿de acuerdo? Cada piso tiene seres distintos en cada sección, cada uno con habilidades especiales. Y en la parte inferior tienes los patalas, que son mundos subterráneos, donde hay un ser serpiente conocido como los nagas, y hay otras criaturas misteriosas que viven ahí. Ahora, en el medio tienes el buloka, y esa es la tierra, ¿de acuerdo? Ese es el mundo humano, ahí es donde estamos nosotros. Encima de nosotros... En los niveles superiores está el Bhubarloka. Este es el espacio entre la Tierra y el Sol, donde viven espíritus, sabios y semidioses. Ahora tienes el Svarloka, que es el cielo donde están los dioses o Dios, según tu entendimiento del hinduismo. Ahí es donde está eso, y más allá hay niveles de existencia más refinados. Aquí es cuando todo se vuelve loco. Cada uno de estos 14 mundos no existe solo una vez. Existen en innumerables universos al mismo tiempo. Entonces, los escritos hindúes describen algo conocido como Ananta Koti Brahmandas, que literalmente se traduce como millones infinitos de huevos cósmicos. Y cada huevo cósmico es un universo completo con sus propios 14 mundos, sus propios dioses, sus propias criaturas vivientes e incluso su propia versión de la Tierra. Para entender la escala, imagina que cada grano de arena en todas las playas representa un universo completo. ¿Está bien? ¿Ya te perdí? Bueno, no, espero que no, porque los hindúes han estado hablando de esto desde hace tiempo, ¿verdad? La cosmología hindú afirma que ni siquiera esa comparación refleja la cantidad real de universos existentes. Es una visión de la realidad tan enorme que, ya sabes, ni siquiera la ciencia moderna o la computación pueden realmente comprenderla. Bien, así que el tiempo funciona en una escala que también es realmente difícil de comprender. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Estos son ciclos dentro de ciclos, como los yugas, que son eras. Quizá hayas oído del Kali Yuga que describe nuestra época. Actualmente existen los kalpas, que son los ciclos de día y noche de Brahma, el dios creador. También están los mahakalpas, que representan toda la vida de Brahma. Un solo día de Brahma equivale a 432.000 millones de años. Esa es aproximadamente la edad de nuestro sistema solar. Y su noche es igual de larga, así que toda su vida se extiende por 311 billones de años. Y después de eso, todo el ciclo cósmico comienza de nuevo, desde el principio, ahora, a lo largo de todos estos ciclos. 3 formas principales de lo divino: Brahma, el creador; Vishnu, el preservador; y Shiva,
Este es ya sabes, el transformador o el destructor, dependiendo de cómo se interprete, y ellos mantienen todo en equilibrio. Por ejemplo, Vishnu reposa sobre la serpiente cósmica Shisha, y de él, ya sabes, surgen los infinitos universos que aparecen con cada respiración que Vishnu toma. Y cuando él exhala, se crean mundos. Cuando inhala, estos se disuelven de nuevo en puro potencial. La cosmología hindú considera la conciencia como el bloque fundamental de la realidad. El universo no es solo un accidente aleatorio hecho de, ya sabes, materia sin vida y todos estos pequeños átomos uniéndose. Es una expresión de conciencia infinita. Literalmente como infinito que es conciencia, es una conciencia infinita que se explora a sí misma a través de innumerables formas y mundos diferentes. Esto es difícil de comprender, pero así se entiende ahora. Si la conciencia crea la realidad, ¿qué seres podrían habitar esos mundos y ya habrán visitado la Tierra? Esta es la pregunta. Bien, si la conciencia de crear la Tierra, ya sabes, de estos dioses creadores, es posible que con todos estos seres que existen también puedan visitar nuestro pequeño mundo. Para explorar esto, comencemos con los devas. A estos la gente los llama dioses, pero en realidad son seres muy evolucionados que controlan fuerzas cósmicas. Indra comanda tormentas y relámpagos. Agni controla el fuego y Vayu el viento, pero no son dioses todopoderosos, como en muchas religiones occidentales. Tienen límites y pueden nacer, pueden morir, ya sabes, y de alguna manera pueden renacer. Aunque viven mucho, pueden perder sus puestos si se obsesionan con el poder. Ahora tenemos a los asuras. Aunque suele traducirse como demonios, ese término no refleja lo que realmente son. Muy bien, ellos tienen poderes para oponerse a los devas, ¿verdad? Ellos representan el caos y el egoísmo en lugar del orden y la caridad. No son puramente malvados, ¿de acuerdo? Muchos son poderosos y son inteligentes. A veces incluso pueden ser heroicos. Y luego tienes a los nagas. Ahora, este es un ser serpiente que vive bajo tierra y hay un montón de ellos y no son solo serpientes normales. Tienen civilizaciones, ¿no? Ciudades, artesanías, sociedades sobrenaturales y más cosas, ¿verdad? El Mahabharata, este es, ya sabes, uno de los grandes épicos hindúes. Es un texto antiguo que es muy importante para el hinduismo, junto con el Ramayana. Y literalmente se traduce como, ya sabes, el Gran Bharat es literalmente como la historia de la India y esta especie de batalla épica entre estos dos clanes en este épico. Describe a estas serpientes como expertos constructores y herreros capaces de crear armas y estructuras superiores a las humanas. Así que estas serpientes también pueden cambiar a forma humana y a veces incluso casarse con humanos. Eso crea como hijos mestizos, ya sabes, mitad humanos, mitad serpientes. Otros seres interesantes son los yakshas, espíritus de la naturaleza que protegen tesoros. Y luego tienes a las aspadas, que son las bailarinas celestiales que viajan entre mundos. Y luego tienes a los gandharvas. Son como músicos cósmicos cuyas canciones influyen en la creación. Ahora, lo interesante de estas historias es como, ya sabes, es como el nivel de tecnología, ¿ok? Estos seres poseen poderes espirituales, vehículos, armas y objetos mágicos que simbolizan poder divino y funciones cósmicas. Los devas viajan en carros dorados que llegan de inmediato a cualquier destino, igual que los nagas. Estas serpientes poseen joyas mágicas llamadas mani que dan luz, poder y a veces cumplen deseos. En ese tiempo, esto se describe frecuentemente como metafórico. Hoy algunos dicen que esto podría parecer tecnología avanzada, una nave que viaja por el universo. Ahora, una de las grandes preguntas es, ¿deberíamos entender a estos seres como reales, actuales, interdimensionales o son, ya sabes, potencialmente entidades alienígenas? ¿Y son símbolos que representan estados psicológicos o estados espirituales? La tradición hindú dará distintas respuestas. Algunas escuelas los tratan como seres reales que viven en mundos reales, son tan reales y viven en la misma realidad en la que nosotros vivimos. Otros los ven como símbolos de fuerzas cósmicas o aspectos de la conciencia que son un poco menos tangibles. Ahora, muchos aceptan ambas ideas, como si fuera al mismo tiempo, sugiriendo que la realidad podría funcionar de maneras diferentes, que en realidad no comprendemos o entendemos. Ahora, si estos seres son reales, eso es mucho más interesante, ¿verdad? Porque si son reales, existen en una realidad similar a la que estamos nosotros. ¿Podrían haber visitado la Tierra y siquiera los reconoceríamos si los viéramos? Así que hay algunas cosas en los textos hindúes que llamarán la atención de la gente, específicamente de los occidentales que realmente no crecieron con esto, como estos vehículos voladores que se conocen como vimanas. Ahora, estos son literalmente, ya sabes, jets o como un helicóptero.
y es como una nave espacial. Es como, realmente es lo único con lo que lo podemos comparar. Pero estos no son como simples carros, ya sabes, jalados por caballos, ya sabes, por el cielo. Se describen como palacios voladores o carros con características mágicas. Entonces, el Ramayana, una de las epopeyas hindúes más antiguas, la que mencioné antes, cuenta una historia de hace mucho, mucho tiempo. Una época ya considerada antigua cuando se escribió la epopeya. Y describe el vimana más famoso, este es el Pushpaka de Ravana. Esta era una aeronave del tamaño de un palacio dorado. Básicamente, de nuevo, estoy tratando de... No quiero usar esas palabras, pero es básicamente eso. Es una aeronave gigante que puede moverse a cualquier parte del cielo, o incluso por el espacio, a una velocidad increíble. Tenía ventanas, habitaciones, jardines adentro, y después de derrotar a Ravana, Rama usó este mismo Vimana, esta misma nave, para volar de regreso a su reino, cubriendo distancias enormes en solo unas horas. Ahora, estas descripciones muestran que la epopeya no solo está contando esta, ya sabes, historia heroica, como mística. Si existe en algún tipo de realidad, que algunos hindúes creen que también podría describir algún tipo de tecnología. El Mahabharata, escrito aproximadamente, ya sabes, en el año 400 a.C., hasta el año 400 después de Cristo, continúa con este tema. Menciona numerosos vimanas, desde naves individuales hasta enormes ciudades voladoras capaces de albergar ejércitos enteros. Así que Arjuna, uno de los héroes épicos del Bhagavad Gita, describe un vimana de su padre, Indra, que podía volverse invisible, cambiar de forma y viajar no solo a través de nuestros cielos, sino entre diferentes mundos. Ahora bien, para alguien que no entiende la naturaleza divina de muchas de estas historias, para mí suena un poco como un objeto volador no identificado, la verdad. Ahora mismo, estos vehículos no solo aceleran rápidamente, también pueden quedarse suspendidos en el aire y pueden recorrer grandes distancias sin necesidad de aterrizar. Algunos hacen sonidos fuertes, otros se mueven en silencio, unos viajan por el espacio y otros bajo el agua. Otra vez, mi gente de ovnis está alerta. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Eran estas vimanas realmente, ya sabes, máquinas antiguas que se describieron desde una época mucho más allá de la nuestra, algún tipo de tecnología antigua? ¿O, sabes? ¿O es solo simbólico? ¿Solo representa un poder espiritual o, ya sabes, la habilidad de yogis altamente entrenados que pueden enviar su conciencia a grandes distancias? De nuevo, esto sucede en la Biblia, ¿verdad? Hablamos del carro de Eliseo, ¿verdad? Que lo eleva al cielo. Y lo leemos y decimos, ¡wow! ¡Es increíble! ¿Es posible que sea un objeto volador no identificado? ¿Quién sabe? Ahora mismo, algunos intérpretes modernos proponen otra opción. Las vimanas no eran máquinas como las imaginamos hoy, ¿cierto? Eran un puente entre nuestra mente y la materia, esta realidad física. Se decía que eran controladas mediante mantras, que son como sonidos sagrados realmente, y luego yantras, que son símbolos sagrados, y después tantra, que es el uso enfocado de la conciencia. En resumen, solo alguien con entrenamiento espiritual y práctica meditativa podría pilotarlas o usar este puente. Así que, desde este punto de vista, las vimanas eran más que solo vehículos, eran una combinación de la mente que básicamente se conecta con el espíritu y algún tipo de tecnología espiritual. Eso básicamente podría mostrar una visión del mundo donde la conciencia en sí misma es una fuerza que puede moldear la realidad que vemos, lo cual creo que se alinea con mucha de la filosofía hindú. ¿Podrían estos relatos antiguos de vehículos impulsados por la conciencia sugerir una realidad que la ciencia moderna aún desconoce? Las epopeyas hindúes y los Puranas, antiguos textos valiosos para los hindúes, contienen muchas historias sobre contactos directos entre humanos y seres de otros mundos. No son encuentros breves o misteriosos, sino historias detalladas de relaciones duraderas e intercambio de conocimiento. Por ejemplo, toma a Arjuna, que es un príncipe humano con ascendencia divina, obviamente. En el Bhagavad Gita, él viaja a Nandraloka. Este es el reino de su padre, Indra, el dios del trueno y el relámpago, y él usa un vimana. Ahora, no se describe como sueño ni experiencia cercana a la muerte, sino como un viaje físico a un lugar real. Y mientras está allí, Arjuna entrena con armas celestiales y maestros, participa en celebraciones divinas e incluso tiene un romance con Urvashi, una apsara celestial. Una apsara es básicamente uno de esos seres diferentes que mencionamos antes. Ahora, la historia se cuenta de manera directa, como si él simplemente estuviera visitando otro país, ¿verdad? Él entra en su pequeña nave espacial, va a esta tierra espiritual de su padre, pero es un lugar real e interactúa con la gente de ahí. Ahora, lo interesante es lo casual que es el tono. No hay ninguna sensación de que Arjuna esté experimentando algo loco o sobrenatural. Simplemente está yendo al país de su padre, ¿verdad? Como cuando nosotros iríamos a México o Canadá,
Es como, sí, simplemente fuiste a donde estaba Indra ahora. El texto describe que el clima siempre es perfecto. La arquitectura es dorada y de cristal. La estructura social está organizada en niveles, pero es justa para todos. Y hasta la comida es como divina y saciante, y no hay desperdicio. Y luego está Narada. Este sabio divino se mueve libremente entre mundos. Es como un enlace cósmico o como diplomático interdimensional o algo así. Él está hablando con los reyes serpiente en la tierra y está asistiendo a reuniones en el cielo y como está llevando información entre estos reinos. En el Vishnu Purana, antiguo texto hindú, lo describen viajando por los mundos, observando a todos y reportando a Vishnu sobre el cumplimiento del Dharma en cada reino. Y luego están los avatares de Vishnu, de los que ya hemos hablado antes en otros episodios, pero básicamente son formas divinas que aparecen en diferentes mundos y en diferentes épocas de Vishnu. Mucha gente conoce a Rama y Krishna en la Tierra, pero los Puranas también mencionan avatares en otros mundos. Por ejemplo, Matsya, el avatar pez, aparece en las aguas cósmicas entre universos. También está Kurma, el avatar tortuga, que sostiene el monte Mandara durante el batido del océano cósmico. Y esto es, ya sabes, según algunos hindúes, un evento que ocurrió en dimensiones más allá de la realidad física regular. Así que quizás una de las historias más confusas, al menos para mí, es la de los Vanaras en el Ramayana, una de las epopeyas que mencioné antes. Estos Vanaras, seres similares a monos, se vuelven aliados de Rama y forman un ejército para luchar contra Ravana y rescatar a Sita. Las interpretaciones tradicionales los ven como animales con inteligencia y devoción humanas, y sus descripciones son interesantes, ¿verdad? Como que hablan, piensan, se organizan igual que los seres humanos. Tienen tecnología, y algunos, como Hanuman, muestran habilidades que parecen ir más allá de los límites físicos normales, ¿verdad? Pueden volar, cambiar de tamaño y viajar entre mundos. Ahora, algunos pensadores modernos se preguntan si estas historias podrían registrar encuentros con algún tipo de inteligencia no humana o algo por el estilo. ¿Es posible que esto no sea solo una metáfora o algún tipo de recurso retórico para describir lo divino? ¿Es posible que este ser, aunque distinto a los humanos antiguos, tuviera esa capacidad avanzada? Ahora, la habilidad de Hanuman para saltar distancias enormes, cambiar de tamaño y moverse entre mundos y todo eso, algunos lo ven como posible descripción de tecnología avanzada. Entonces, ¿dónde nos deja eso de nuevo? No quiero sugerir que estos poderosos seres divinos no lo sean y que en realidad solo sean extraterrestres o algo así. Para un lector occidental, algunas de estas cosas parecen similares a muchas discusiones sobre ovnis. Ahora, muchas de estas historias de viajes cósmicos y seres de otro mundo tienen una filosofía fascinante que no quiero ignorar, ¿verdad? Así se reflexiona sobre las grandes preguntas humanas. ¿Qué es la realidad? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Qué es la conciencia y cuál es nuestro lugar en este vasto universo? Así que los Upanishads, que contienen algunas de las ideas más filosóficas del hinduismo, dirán algo radical sobre esto. La conciencia en sí misma es la base de todo, no solo el tipo de conciencia que proviene del cerebro humano, sino una conciencia más profunda y universal que existía antes de que existiera cualquier cosa. Desde esta perspectiva, estrellas, galaxias, átomos y seres de otros mundos son expresiones distintas de una sola conciencia. Si eso es cierto, el universo no es solo una máquina que pierde energía, sino que está vivo y consciente en todos los niveles. Entonces, otros mundos no son solo una posibilidad, casi están garantizados, porque la conciencia naturalmente crea formas y dimensiones infinitas. Así que la verdadera pregunta es, ¿sabes? No es como, ¿existe vida allá afuera? Sino más bien, ¿qué tipos de conciencia podrían existir allá afuera como una expresión de esta conciencia pura que subyace en todo el universo? Es algo loco, pero así lo escriben en muchos textos antiguos. Así que el Bhagavad Gita, sobre el cual ya hicimos otro episodio que estuvo increíble, trae la idea a este momento específico. Y el Bhagavad Gita, que es solo una parte del Mahabharata, como que trae esta idea a un punto focal específico. Y es aquí cuando Krishna realmente le muestra a Arjuna su forma universal, el Vishvarupa. Esto es lo que se describe como, ya sabes, todo el ser, todas las cosas, sucediendo al mismo tiempo, como una comprensión total de la realidad, y esto no es solo que Krishna se haga muy grande. Es una visión de la realidad tal como es, infinita, multidimensional y que incluye a todos los seres.
Todo lo que ha sucedido o sucederá, todo a la vez. Y Arjuna ve el cosmos como un solo ser viviente, donde él, Krishna y todos los demás y todo lo demás son simplemente parte de esta conciencia masiva. Y en ese momento Arjuna está abrumado y casi aterrorizado porque es difícil siquiera comprender lo que está viendo ahora. La filosofía del Advaita Vedanta lleva esto aún más lejos. Dice que la separación que sentimos entre los humanos y los dioses, entre, ya sabes, la vida humana en la tierra y otras cosas humanoides y tierras lejanas, la distancia entre yo aquí, Christos allá y tú en casa, es solo una ilusión. Todo es Brahma, una sola conciencia indivisible que parece ser muchas cosas diferentes. Si llegáramos a conocer seres de otro mundo, sería como si dos partes de una misma conciencia se reconocieran. Aquí es donde el tema de los extraterrestres se vuelve más interesante. Si la conciencia es realmente la base de la realidad, entonces tal vez no necesitamos naves espaciales, ni telescopios, ni nada para conectarnos realmente con estos otros seres. Los textos hindúes afirman que esto se logra con yoga, que significa unión o conexión. En Estados Unidos, cuando escuchas yoga, piensas en tapetes y ropa elástica, pero no es así. Según la tradición, los yogis avanzados pueden comunicarse mente a mente, a distancia e incluso con otros mundos. Siguiendo esa idea, quizás no necesitamos tanta tecnología para ver a estos seres, sino tecnología mental. Requerimos este puente de la mente a la materia. Ahora, cuando comparas la cosmología hindú antigua con, ya sabes, las historias modernas de ovnis, extraterrestres e incluso las ideas científicas sobre lo que podrían ser los extraterrestres, las similitudes son realmente sorprendentes, pero las diferencias también son muy importantes. Así que repasemos un poco mientras vamos señalando algunas de estas similitudes, ¿de acuerdo? Hoy en día hay físicos que hablan sobre el multiverso. Esta es la idea de que el universo es solo una burbuja en un océano interminable de diferentes universos. Cada uno tiene sus propias leyes de la física, bla, bla, bla. La cosmología hindú ya habló de esto. Es la idea que mencioné antes, los incontables huevos cósmicos. Esta es la idea de que hay más universos que granos de arena, cada uno complejo y con múltiples capas, así como nuestra realidad. Podrías notar que la ciencia moderna apenas descubre lo que ya estaba en estos textos. Y después están las 14 locas. Estos son los niveles de existencia mencionados en mucha filosofía hindú, y es posible. Esto es lo que los testigos de ovnis describen al hablar de viajar a otras dimensiones, ser abducidos o ver otros reinos y experiencias cercanas a la muerte. Cosas así, ¿no? Existe una jerarquía con seres más o menos avanzados según su conciencia. Y luego, por supuesto, las vimanas, estos son los carros voladores en los textos hindúes, que algunas personas dicen que suenan similares a los reportes de ovnis, ¿verdad? Flotan en silencio, viajan rápido, cubren grandes áreas, casi no se detectan. Algunos están en el espacio o en el agua. Ahora, aquí es donde aparecen las diferencias. Los encuentros modernos con extraterrestres, como la gente los describe, generalmente involucran seres que en realidad siguen las leyes físicas, ¿verdad? La física que entendemos. Y pueden tener tecnología avanzada, pero aún así recolectan muestras, hacen experimentos y se enfocan en la biología y la genética. Todo es muy científico, como la cosmología hindú. Y los seres que mencionan están en otro nivel, no solo tienen tecnología avanzada. Existen en una realidad donde la conciencia y la materia pueden no estar separadas. Sus herramientas son extensiones de la conciencia. Y, en otras palabras, lo que para nosotros parece tecnología podría ser simplemente la conciencia en acción. Al usar este nivel de conciencia, entienden que sus objetivos también son distintos. En relatos de ovnis, los extraterrestres actúan como investigadores espaciales que vienen a estudiarnos y examinarnos. Son observadores, ¿verdad? Pero los seres hindúes están muy involucrados en el viaje espiritual de todos los seres conscientes. Ellos desempeñan un papel en guiar y moldear el crecimiento moral y espiritual a través de todos estos diferentes mundos. No son científicos desapegados, en realidad son actores en este tipo de evolución cósmica. El mayor contraste es cómo entendemos la conciencia, ¿verdad? La ciencia humana todavía está tratando de entender qué es realmente la conciencia y de dónde proviene. La filosofía de la mente aborda mejor estos temas. Pero ya sabes, hay una explicación que dice que la conciencia proviene de la materia que ya sabes. Si la materia es lo bastante compleja, como el cerebro humano, surge la conciencia, como en nosotros. Sin conciencia, evolucionando, evolucionando, evolucionando. Eventualmente, nuestros cerebros se vuelven tan complicados que, ¡boom!, la conciencia entonces existe fuera de nuestro cerebro. La cosmología hindú invierte esto. Ellos dicen que la materia misma proviene de la conciencia, que la conciencia es algo que sustenta todo. Humanos, dioses, extraterrestres, lo que sea, todos están conectados en este nivel más profundo, y luego nuestra realidad se manifiesta a partir de esa conciencia.
Esto cambia lo que significaría el contacto, porque si la ciencia moderna tiene razón y existen extraterrestres, seres de otro lugar, es una locura y fascinante. Pero si la filosofía hindú tiene razón, encontrarlos sería simplemente conectar con otra parte de nuestra propia conciencia. Puede que no sea un descubrimiento en el sentido tradicional, seguiría siendo interesante, pero sería una reunión de este tipo de conciencia que sustenta todas las cosas. Cuando el hinduismo entró al mundo moderno y contactó la ciencia occidental, varios pensadores buscaron vincular sus visiones cósmicas con los descubrimientos científicos. Lo interesante es que solían sonar adelantados a su tiempo. Por ejemplo, uno de los primeros maestros hindúes, Swami Vivekananda, fue uno de los primeros maestros en llegar realmente a Occidente. Él dio conferencias en Nueva York y eso fue en los años 1800, específicamente en 1896. Y él dijo: claramente este mundo no es el único mundo. Hay millones y millones de mundos, y en cada mundo hay millones y millones de seres. Él no solo imagina estos otros planetas. Sugiere que estos mundos podrían ser estados de existencia distintos, accesibles solo al desarrollar nuestra conciencia ahora. Vivekananda explicó que los lokas, correcto. Estas diferentes capas podrían ser en realidad lo que llamaríamos diferentes dimensiones de la realidad. Así que, él lo explicó de manera sencilla. El mismo espacio contiene diferentes mundos, así como la misma mente contiene diferentes pensamientos. Esa idea se parece a las modernas sobre dimensiones paralelas, donde varias realidades coexisten en un mismo lugar y tiempo. Luego está Sri Aurobindo, uno de los filósofos hindúes modernos más profundos, quien creó el yoga integral, que une ideas espirituales antiguas y ciencia moderna. Así que para Aurobindo, la conciencia misma está evolucionando y pasando de la materia a la vida, a la mente y eventualmente a un estado superior que él llamó la supermente. Él decía que esto pasaba no solo en la Tierra, sino en todo el universo, como parte de esta especie de actualización evolutiva de la conciencia que ocurre en todas las cosas existentes sobre esta base misma de la conciencia. Así que en el gran libro La vida divina, él escribió: la conciencia de la Tierra es solo una pequeña porción de la conciencia cósmica, y hay niveles de ser y conciencias mucho más allá de lo que conocemos. Así que para él, lo que pensamos es, el contacto con extraterrestres podría ser en realidad con niveles de conciencia más evolucionados, seres presentes tanto en lo físico como más allá de lo físico, porque eso es lo que este nivel superior de conciencia posiblemente requiere. Ahora existe una sociedad internacional para la conciencia de Krishna, la International Society for Krishna Consciousness, y toma un enfoque muy literal sobre esto. Enseñan que las descripciones de planetas superiores en textos hindúes son reales, no solo simbólicas. Así que, por ejemplo, hablan de Brahmaloka y lo mencionan como un planeta real, donde seres viven mucho tiempo y poseen tecnología y conocimiento espiritual avanzados. Así que este grupo toma un enfoque muy literal de este texto que podría ser metafórico o simplemente una especie de alegoría y dice: no, este es potencialmente un lugar real con seres reales con los que podríamos interactuar. Hay un maestro espiritual y filosófico de la India llamado Prabhupada, quien escribió comentarios sobre textos sagrados que a veces parecen ciencia ficción. Describe planetas superiores donde el tiempo avanza distinto. En ese planeta, un día dura 6 meses terrestres y sus habitantes pueden vivir millones de años. Para Prabhupada no eran solo ideas poéticas. Creía que son lugares reales que, en teoría, podrían visitarse ahora. Muchos pensadores hindúes modernos han relacionado ideas cosmológicas antiguas con descubrimientos científicos recientes. Así que la académica Kapila Bhattacharya, por ejemplo, sugirió que el antiguo hinduismo, las ideas sobre este ciclo cósmico interminable y los múltiples universos podrían en realidad mostrar una comprensión avanzada del universo, algo que la ciencia apenas ahora está empezando a comprender realmente. Aún más fascinantes son las opiniones de las que muchos maestros hindúes modernos hablan, que es la idea de que ahora estamos viviendo en el Kali Yuga. Vivimos una era cósmica donde las barreras entre mundos se debilitan. Así que este es efectivamente el último ciclo antes de un ciclo de renacimiento y es cuando el tiempo se vuelve difícil. El Kali Yuga. Por eso la gente ve más avistamientos de ovnis y experiencias psíquicas y despertares espirituales que, según ellos, indican que la frontera entre estas dimensiones comienza a desvanecerse. Cuando los textos hindúes antiguos se comparan con teorías modernas sobre alienígenas, los resultados suelen ser dramáticos y engañosos. Entonces, ya sabes, el movimiento de los antiguos astronautas, que estoy seguro que has escuchado, se hizo popular por cosas como alienígenas ancestrales y cosas así, ¿verdad? Usarán las escrituras hindúes para probar la existencia de alienígenas. Dicen que los vimanas son naves espaciales, llaman a los dioses alienígenas y comparan armas antiguas con bombas nucleares.
El patrón es predecible y entiendo por qué lo hacen. Tomas descripciones vívidas de estas epopeyas hindúes y las interpretas a través de la tecnología moderna, tecnología. Y el salto de Hanuman es antigravedad. Estas armas se vuelven nucleares y estos barcos en naves espaciales que puedes desarmar para saber cómo funcionan. La mayoría de los estudiosos serios no estarán de acuerdo con esto. Expertos en sánscrito dicen que estas teorías ignoran la cultura espiritual y tratan historias poéticas como manuales técnicos. Se pierde gran parte de la profundidad de la filosofía hindú, ¿verdad? Estamos viendo estas naves como vehículos reales en lugar de entender eso. La conciencia va más allá del espacio y el tiempo, y requiere maestría yógica, no como un plano de ingeniería inversa. Y algunos de los estudiosos llaman a esto, ya sabes, pensamiento robado o básicamente colonizar estas ideas antiguas sin realmente entender lo que estás diciendo. Y la suposición es que, ya sabes, las culturas antiguas no occidentales no podían crear estas ideas por sí mismas. Así que debieron haber sido los extraterrestres quienes lo hicieron, lo cual, francamente, es algo racista. La controversia llega a la arqueología. Algunos escritores sostienen que existen ruinas radiactivas de antiguas guerras nucleares. Y ya sabes, todo este tipo de cosas, pero los arqueólogos modernos y serios nunca han confirmado estas afirmaciones. Al investigar, la supuesta evidencia suele no superar muchas pruebas científicas. Y creo que al final este debate refleja simplemente diferentes interpretaciones dependiendo de cómo fue criada la gente. Entonces los occidentales que ven esto verán tecnología oculta, y los escépticos dirán algo como, «Oh, esto es apropiación cultural». Pero la verdad, creo, está en otro lado. No hablamos de alienígenas llegando en naves de metal, sino de una cosmología y una filosofía tan complicadas que reinventan la conciencia misma como el verdadero vehículo para viajar a través de estas diferentes realidades. Así que, quizás la verdadera pregunta no sea si los textos antiguos describen alienígenas, sino si realmente entendemos de qué están hablando los escritores y nuestra propia comprensión de la conciencia misma. Entonces, la pregunta es, ¿los hindúes creen en alienígenas? Ve y pregúntale a uno. La respuesta es sí y no. Y también es más complicado que simplemente hombrecitos verdes que ves, ya sabes, en un cómic que vuelan a la Tierra para concluir. El hinduismo tradicional no menciona seres que vuelen de otros planetas para observarnos, pero sí describe un universo que es tan vasto y tan lleno de vida e inteligencia que, ya sabes, la búsqueda moderna de extraterrestres parece limitada, como intentar oír el espacio con una radio. Es como, ya sabes, si haces eso para tratar de entender a los extraterrestres, te estás perdiendo de todo el punto. Los textos hindúes hablan de innumerables universos y diferentes realidades, donde hay distintos seres con diferentes inteligencias. Y en última instancia, una conciencia que sustenta y crea estas realidades por sí sola. Lo único de la filosofía hindú es que estos seres no están separados de nosotros, sino que son expresiones distintas de la misma conciencia. Así que esta idea de encontrarnos con ellos no debería ser tan aterradora. Esto podría ser simplemente un reencuentro con lo que significa ser consciente en sí mismo. Y eso, damas y caballeros, es un breve intento de entender los 3000 años de la cosmología hindú en una sola hora. Seré honesto, me parece una pregunta fascinante, pero creo que no lo sé. Siempre me ha gustado esta idea hindú de la conciencia y cómo de alguna manera sostiene todo, y también siempre me impresiona. Siempre que hay como un texto antiguo que de alguna manera es validado por, ya sabes, la ciencia moderna, ¿verdad? En cierta capacidad. Así que esta idea de que, ya sabes, hay un multiverso del que los científicos apenas están empezando a hablar, y los hindúes dicen, sí, nosotros ya teníamos eso, ¿sabes? O como la habilidad de, ya sabes, meditar y, ya sabes, trascender a otro reino. O de, ya sabes, ver algo o experimentar algo más allá de nuestra realidad. Los hindúes dicen que ya han estado ahí y lo han hecho siempre, no lo sé. Encuentro este tipo de cosas fascinantes para reflexionar. Si le preguntas a una persona hindú promedio, no dirá que creen en extraterrestres solo porque está en el libro. Solo creo que su comprensión, si practican el hinduismo, de lo que es la realidad y lo que es la conciencia, simplemente cambia la manera en que abordan estas cosas. Así que sí, supongo que estos, ya sabes, documentales del History Channel son bastante divertidos. Amigos, si lees los Vedas o el Mahabharata, verás que ahí aparecen extraterrestres. Es como, no, te estás perdiendo el punto. Y si solo lo ves para, como, hacer ingeniería inversa de una nave espacial, está bien, es divertido, pero no estás captando la totalidad de lo que la filosofía hindú realmente puede ofrecer en nuestra comprensión de lo que es la realidad y cómo la meditación puede moldear nuestra realidad. Y lo que realmente significa cumplir con tu dharma y, ya sabes, realmente escapar del samsara para entrar, ya sabes, en mukti.
En resumen, los hindúes entenderán lo que dije, pero sí, o sea, no es una locura, ¿verdad? No es una locura, si eres hindú. Pensar, está bien, probablemente hay otros seres, casi con certeza, ¿verdad? Puedes ver la ciencia moderna y pensar, hay otros, ya sabes, hay una galaxia vasta, potencialmente infinita, probablemente hay algo más allá afuera. Y si ellos experimentan la realidad de la misma manera que nosotros, entonces, sí, ¿por qué no? ¿Podemos realmente experimentarnos unos a otros? Tal vez a través de la meditación, tal vez a través del yoga, tal vez a través de algún tipo de conciencia intencional. Si alguien lo logra, avísenme. Sé que hay hindúes viendo esto. ¿Qué piensan? ¿Hay algo que se me haya pasado? ¿Cuál es su filosofía personal si son hindúes y crecieron dentro de esta tradición hindú? Me encantaría saberlo. ¿Tienes una devoción específica? ¿Cómo cambia tu devoción realmente tu filosofía sobre otros seres? ¿Te resulta ofensivo? Si alguien revisa textos antiguos, el Ramayana, el Mahabharata, y dice, oh, esto es sobre extraterrestres, ¿te molesta? Me encantaría saberlo. Por favor, deja un comentario. Los leo todos, como dije antes, sé amable, los leo todos. YouTube, Spotify y más. Además, el mejor comentario en este y próximos videos ganará mercancía. Sí, te encontraremos y conectaremos con esa religión, Campamento Goodness, y te daremos el mejor estilo y lo que desees. Si te gusta este canal, revisa History Camp y Campamento Gañón y suscríbete también. Realmente nos ayuda a crecer y también ayuda a mantener toda esta operación que tenemos aquí. Es básicamente mi intento de entender en qué cree cada quien. De todos modos, muchas gracias a todos. Agradezco que apoyen el programa como siempre. Y sí, amigos, no puedo esperar para volver a hablar con ustedes pronto. Que la paz esté con ustedes.